serio. Así es. Siendo 2 menos 25, yo diría que empecemos para que pueda hacer la conferencia con todo lo que seguramente nos van a querer contar. Antes que nada, le pido a todos que puedan apagar la cámara y el audio para poder escuchar mejor, salvo los disertantes. Y bueno, vamos a empezar presentándonos. Yo soy Liliana Mangel, soy la directora del Departamento de Extensión y junto con Silvia Ahmeyet, que es también forma parte del equipo de Extensión, que va a ser la coanfitriona. Antes que nada, quiero agradecer a todo el equipo de Extensión, es la última conferencia del año y la última conferencia nuestra porque es un equipo que termina ahora en abril. Queremos agradecer a Verónica Vega, a Silvia Ahmeyet, a Mercedes García Alba, a Gerardo Rubinstein y Enrique Alba, que ayudaron muchísimo para lograr esta conferencia. Bueno, y la verdad que estamos encantadísimos de haber podido invitar al doctor Rodolfo Moillansky y al doctor Miguel Levy para esta conferencia de El malestar en la cultura 90 años después. Lo voy a presentar. El doctor Rodolfo Moillansky es médico, psiquiatra, psicoanalista, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, es full member de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de FEPAL, ex vicepresidente de APDEVA, actual rector del Instituto Universitario de Salud Mental desde el año 2013. En el año 2009 tuvo el premio Lieberman y premio de la Federación Española. En el 2010, premio Blecher. 2011, premio Storni y 2019, premio Award. El doctor Miguel Levy es médico, psicoanalista, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, full member de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de FEPAL, ex secretario científico, ex vicepresidente y ex presidente de APDEVA. Actualmente es director de la Maestría de Cultura y Salud Mental del Instituto Universitario de Salud Mental y es profesor titular de la carrera de especialización en psicoanálisis. Nuestra idea es hacer un diálogo lo más ameno posible y dinámico, para lo cual cada uno de los disertantes va a estar 25 minutos más o menos, y después pedimos que todas las preguntas sean por chat. Y Silvia va a leerlas y yo también, para que pueda hacer un diálogo lo más ameno posible. Bueno, en este texto tan importante donde Freud explica cómo el descontento y la insatisfacción son una consecuencia necesaria de la cultura de nuestro espacio, vamos a hablar sobre todo esto, que es el malestar en la cultura 90 años después y cómo podemos contextualizar esto en la actualidad. Le doy la palabra al doctor Rodolfo Moillansky. Gracias. Bueno, en principio muchísimas gracias por ser parte de esta mesa. Muchas gracias a Liliana, que ha tenido una muy eficiente tarea como director del Departamento de Extensión, junto con Verónica Vega y toda la gente que la ha acompañado, ¿no? Y me siento además muy feliz de compartir esta mesa con Miguel Levy, con quien tenemos de relación más años que la injusticia, ¿no? Bueno. No seas cruel, Rodi. Bueno, apenas 50 y pico de años, Miguel. Bien, el malestar en la cultura. A ver, es bastante difícil hablar en una mesa como esta, no sabiendo exactamente a qué público uno se dirige, ¿no? En ese sentido, voy a tratar de... No puedo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Digo que es bastante difícil saber el tono con el cual uno hablar, porque no sabe muy bien claramente cuál es el auditorio al cual uno se refiere, ¿no? Voy a tratar en ese sentido de hablar del modo más coloquial posible. Para situar el artículo este de El malestar en la cultura, me parece que es central
darse cuenta que detrás de este, quizás, por lo menos para mí, junto con Moisés y el monoteísmo, son los dos artículos sociales más interesantes de Freud. Detrás de ellos está tanto Tótem y Tabú como El porvenir de una ilusión. Diría diría que una primera cuestión que me parece importante aclarar, que cuando Freud se dirige o habla de cultura, no está hablando de cultura. Lo que él está hablando es de civilización. Decía esto porque me parece que está detrás de este texto, más allá de lo discutible de la teoría antropológica de la cual él dispone, lo que él está hablando es del pasaje de naturaleza-cultura o naturaleza-civilización. Y que yo diría que junto con 3 ensayos y con la segunda tópica, él inaugura una idea que debemos pensar que es una idea revolucionaria. La idea revolucionaria que yo creo que él plantea y que de algún modo va a estar implícita en el malestar en la civilización, es que la civilización, yo diría que hasta Freud, probablemente mi ignorancia me haga suponer que no había algo previo a esto, estaba planteado como que esta civilización o partía de un orden divino, como el pacto de Dios con Abraham y las tablas de la ley de Moisés, que después fue como marcado como que el tema del bien y del mal estaba armado en torno al bautismo, y hay otra tradición que es la tradición del iluminismo, en donde el imperativo categórico surge de un acuerdo en el ágora social. Lo novedoso de Freud, que de algún modo está implícito en el malestar en la cultura, es que el imperativo categórico de Freud está basado en la elaboración de la sexualidad infantil. Y que en eso consiste básicamente en el rehusamiento a la satisfacción de ciertos deseos pulsionales. Básicamente, él plantea que el lugar central que tiene para el pasaje de naturaleza a cultura es la instalación del tabú del incesto y la interdicción del parricidio, más allá de como la prohibición del canibalismo, etc. Lo novedoso es que él hace surgir esto ni de un orden divino, ni de un acuerdo entre los hombres, sino que surge precisamente en ese rehusamiento en el cual la sociedad nos instituye a través de su efector social, que es la familia, nos instituye en una serie de rehusamientos a los que tenemos que acatar para a posteriori pertenecer al club de los humanos. En estos rehusamientos yo me voy a plantear 3 temas. El texto del malestar en la cultura es un texto inmenso, maravilloso. Voy a tomar 3 temas. Un primer tema es cómo se piensa la civilización. Un segundo tema es qué actitud tenemos desde nuestro modo de pensar frente a aquello a los rehusamientos que nos plantea la civilización. Y un tercer tema, que es una discusión que yo creo que está implícita en este texto, que es en donde Freud deja de seguir el iluminismo para seguirlo mucho más a Hobbes, en donde empieza a discutir la noción de hombre bueno consigo mismo y con los demás. Respecto de la primera cuestión, en todo caso avísame 5 minutos antes para no extenderme más de lo que sí. En todo caso, respecto de la civilización, el tema es que
en general, no en general, que todos vivimos, los humanos vivimos en una civilización. Lo que generalmente no tenemos en cuenta es que esta civilización es una construcción humana. No es un don de la naturaleza, ni es algo creado por Dios, ni es algo que esta civilización se instituyó por un acuerdo en el ágora, en la plaza, entre los hombres, como proponía el iluminismo. Y en ese sentido, un tema importante es que a esta civilización, en vez de pensarla como una construcción humana, la pensamos como parte de un orden natural. Y la civilización además se encarga, quizás de la misma civilización, por una atribución que los humanos le hacemos, de ampararnos y crear una serie de situaciones para la cual tiene todas las respuestas. El problema importante que aparece respecto de la civilización es que la civilización termina siendo algo parecido a una religión. No algo parecido, es como una religión. Una religión en tanto da todas las respuestas. En ese sentido, un texto que a mí me ha parecido maravilloso, que es un texto de George Steiner, que se llama Nostalgia de lo Absoluto. Lo que él dice, que son 6 conferencias que él da en Canadá, él dice que después de la muerte de Dios, de la cual había hablado Nietzsche, Occidente, o por lo menos las religiones monoteístas, utilizaron ciertos sistemas teóricos como religiones. En el sentido, cuando Steiner dice que son utilizados como religiones, como un absoluto, es porque no porque en sí mismas estas 3 grandes teorías que de algún modo dominaron el siglo XX dieran todas las respuestas, sino porque la sociedad o la misma civilización las tomó como algo que daba todas las respuestas. Lo que él supone que los sistemas teóricos en los cuales él cree que en Occidente fueron tomados como religiones son el marxismo, el psicoanálisis y la teoría de Levi-Strauss, como algo que daba una respuesta totalizadora en donde no había incertidumbre. Y esto me lleva esta idea de que la civilización funciona como una religión, como algo que da todas las respuestas, y que de algún modo, si uno sigue los ritos, esto se va a producir. Me impresionó muchísimo a mí hace unos años. Yo nunca había ido a Israel, y visitando Israel desde la ciudad vieja vi el Monte de Olivos, y el Monte de Olivos está lleno de sepulturas de judíos norteamericanos ricos que quieren estar enterrados en el Monte de Olivos para ser los primeros que en el momento del juicio final aparezcan ellos. Me impresionó notablemente, ¿no? El efecto que tiene este tipo de creencias. Esto me lleva al segundo punto, y es el punto quizás en el cual, uno de los puntos, quizás en el punto en el cual más se centra Freud, que es la insatisfacción que el hombre tiene frente a la civilización, el malestar que tiene. Y yo diría que en este punto, me parece, simplificando la cuestión, tiene 2 tipos de malestares. Un primer malestar que tiene es porque la civilización nos dispone o nos impone rehusamientos. Incluso para tomar un tema vigente hoy en día, las autoridades sanitarias suponen que para cuidarnos debemos tener distancia social, debimos tener una cuarentena,
debemos usar barbijo, y mucha gente a este rehusamiento, a este consejo, en principio que uno tendría que pensarlo como bondadoso, lo ve como un atentado a la libertad, como que se violara el artículo 14 de la Constitución. Es interesante como fenómeno, ¿no? En donde cómo los rehusamientos que la civilización nos propone son vividos no como actos que nos viene bien renunciar en aras de un bien común, y lo vivimos como una imposición que nos complica. El otro punto importante, que me parece que es en el que más se centra Freud, es en que los hombres, los modos de pensar nuestros, tenemos una actitud frente a la civilización, o frente a la civilización, que debiera darnos una identidad plena y nos debiera dar todas las respuestas y darnos totalmente amparo. Recuerdo como anécdota que cuando fue el tsunami en Japón y se llevó puesta la central nuclear de Fukuyama, ellos habían tomado todas las medidas, no calcularon que la naturaleza podía superar los 11 metros que superó el tsunami que hubo contra Japón. Y esto fue planteado como una insuficiencia de Japón porque no habían hecho una torre más alta. Es decir, en general es difícil pensar que la civilización no nos ampara o no nos da los elementos necesarios como para estar amparados y estar protegidos. Me resultó incluso particularmente ilustrativo, en algún momento lo había utilizado como bibliografía, el texto de Foucault sobre las palabras y las cosas. Él dice que en nuestra vida cotidiana nos movemos entre el saber que produce la ciencia y los hábitos y costumbres humanas, y que esos crean un orden, y que entre el saber de la ciencia y las costumbres y hábitos humanos hay algo indeterminado. Y lo que Foucault plantea es que, en general, la más media cree que en eso que la ciencia no alcanza o que no regula los hábitos y costumbres humanos, hay un orden macizo, es decir, que no hay incertidumbre. Y este es un tema importante, ¿no? Acerca de cuánto podemos concebir dentro nuestro la incertidumbre. El mismo Einstein decía en sus discusiones, Dios no juega los dados, presuponiendo que había un orden. Es probable que tanto lo que diga, lo que en su momento había leído de Foucault, como la frase de Einstein, sea discutible. Y seguramente, bueno, yo no soy, si bien en mis años de facultad trabajé en biofísica y algo sé de matemáticas y de física, no estoy en condiciones de poder pensar si esas afirmaciones son erróneas o no. Lo que sí pienso es que en la experiencia clínica que yo tengo, en general me encuentro con gente que piensa de ese modo, en donde la incertidumbre con la cual tenemos que convivir, y que creo que además es un pensamiento políticamente correcto, poder tolerar la incertidumbre, poder tolerar la alteridad, este no es un fenómeno con el cual habitualmente pensamos, y mucho menos en nuestras relaciones íntimas, en donde hay una particular intolerancia a lo incierto. A ver, en estos días recibí un paper que me interesó mucho de un gran amigo mío, que es Juan Pablo Jiménez, sobre el malestar de la cultura 90 años después en Chile. Y me familiarizó con un autor que yo no conocía, que es Tomás Valles, que es un hombre que vivió en el 1700, donde edificó un teorema que, bueno, Juan Pablo es un tipo bastante familiarizado con las neurociencias, no es un conocimiento mío, lo cito a Juan Pablo,
en donde él dice que, según él, la neurociencia ratifica el teorema de Bayes. El teorema de Bayes dice que nosotros pensamos casi como un automatismo con hipótesis predictivas y que de algún modo minimizamos lo incierto mediante estas hipótesis predictivas. Yo me puse a pensar que todo el tiempo funciono de ese modo. No le pregunté hoy a la mañana a Silvia si sigue siendo mi mujer. ¿Sí? Es decir, en tanto lo había sido ayer, hago la predicción que debe seguir siendo ahora. En realidad debiera preguntarlo. Este es un tema importante, y es que la experiencia, me parece que el modo de pensar humano tiende a ser alérgico a la incertidumbre, y que es difícil poder conservar y tolerar la incertidumbre. Y creo que nuestro papel como analistas es tratar de, precisamente, familiarizar a alguien con la incertidumbre del mundo. Volviendo un poco incluso a mis conversaciones con mi amigo Juan Pablo, él me había mandado un texto en donde comparaba, en algún sentido, lo que se había producido en Chile entre la pandemia como algo que había sorprendido a los chilenos y lo que fueron los movimientos de octubre que discutieron el modelo social chileno. Lo que yo le decía es que coincidía que esto trajo un notable nivel de incertidumbre, pero que había que diferenciar. Que una cosa es claro, que nadie podía anticipar que iba a haber una epidemia de coronavirus, pero algo le pasó a la élite chilena que no se la vio venir. Lo que estoy diciendo es que yo viajo mucho a Chile y les tengo mucho cariño, y la verdad que les estoy muy agradecido por el trato que ellos me dan, pero ellos, la élite chilena estaba convencido que estaba en un estado perfecto. Yo le decía a Juan Pablo, con un índice Gini, yo no sé si saben lo que es el índice Gini. El índice Gini es el que mide el nivel de desigualdad de un país. Con un índice Gini como el que tiene Chile, es imposible que no hubiera ocurrido algo como eso. Pero estando dentro de un cierto lugar social, creemos que eso es normal, creemos que eso es lo habitual, que eso es lo que tendría que ocurrir, y no tendría que haber ningún accidente que de algún modo pusiera en juego eso. Debo estar ya sobre la hora. Sí, te quedan 5 minutos, Rodi. Bueno, y entonces voy al tercer punto. El tercer punto, que a mí me parece importante, que es un tema, me parece enormemente rico desde el punto de vista clínico, es que Freud, apoyándose en más allá del principio del placer, lo que inaugura es una clínica que me parece fantástica, que es la clínica en la cual él muestra cómo el super-yo nuestro es mucho más severo que el super-yo con el cual fuimos criados. Y que esta severidad que tenemos respecto de nosotros mismos y respecto de los otros es mucho mayor. Incluso él habla acerca de lo que es el sadismo del super-yo, más allá de que uno pueda coincidir o no con la explicación metapsicológica de él, de que esto es la difusión instintiva. Me parece un hallazgo maravilloso desde el punto de vista clínico, en donde de algún modo lo que él está planteando, donde un hombre que piensa de ese modo, me parece que en ese punto es más un heredero de Hobbes, de que no somos tan buenos, ni con nosotros mismos ni con los otros, que de Rousseau, que creía en el hombre bueno. Bueno, creo que más o menos esto es lo que quería decir. Muchas gracias, Rodi. Ahora continuamos con Miguel. Miguel, te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación también. Supongo que me repetiré en algunas cosas con Rodi, espero que no demasiadas, pero bueno, para ir al grano.
creo que hay pocas dudas de que el malestar en la cultura es un artículo central y fundamental de Freud, ¿no? Me parece un punto, y Rodi lo ha tomado, un punto, ¿qué entiende Freud por cultura? ¿No? Tomaría 2 o 3 caracterizaciones. En el malestar dice, cultura es toda la suma de operaciones y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros antepasados animales. Poco antes, en El porvenir de una ilusión, dice, es todo aquello con la cual la vida humana se ha elevado por encima de sus condiciones animales y se distingue de la vida animal. Y más aún dice, desdeño distinguir entre cultura y civilización, fue con lo que empezó Rodi. En este sentido me resulta interesante tener en cuenta que Strachey, en la traducción inglesa, que es rigurosísima, él traduce la cultura alemana por civilization, ¿no? Dando cuenta de la diferencia. Me da la impresión de que es probable que en inglés cultura se refiera al sentido convencional de cultura, digamos, lo elevado, lo bello, lo de mayor nivel, a lo cual Freud le da lugar. Pero para él, su concepción de la cultura tiene un papel es una condición estructural de lo humano, es un eje central de lo humano y tiene un lugar verdaderamente metapsicológico. Por ejemplo, dice que el superyo es el representante en el aparato psíquico del pasado cultural, o sea, tiene una presencia metapsicológica significativa. Es decir, cultura no es solo lo que convencionalmente entendemos por cultura, es mucho más a lo que Freud hace hincapié, es todo lo que hace posible preservar la vida humana. Y ahí da 2 ejes centrales: la defensa contra las fuerzas de la naturaleza, la regulación de los hombres entre sí. Pero yo creo que hay un aspecto más fundamental todavía, aunque él no lo mencione como tal, está desarrollado. Y es que la cultura es responsable de la propia humanización del ser humano, ¿no? La humanización del ser humano es inherente a la cultura. Son mecanismos y regulaciones culturales las que se apoderan del animalito humano, ¿no? Finalmente, el bebé humano cuando nace es un pequeño trozo de naturaleza, un animalito, del cual la cultura se apodera y lo humaniza, al mismo tiempo que lo desnaturaliza, lo aleja, lo eleva de la condición puramente natural y animal. Es decir, la cultura para Freud es un universal, es una condición estructural de lo humano. Y salvo en el plano del mito, no hay un ser humano precultural. Aunque Freud recurra a la construcción de ciertos mitos para dar cuenta de esa encrucijada estructural entre naturaleza y cultura a la que también hacía referencia Rodi. Me parece que lo más definitorio en este sentido es Tótem y Tabú, ¿no? Donde él arma una especie de teoría antropológica. La antropología nunca le prestó atención. Lacan no tiene ningún empacho en decir, es un mito. Freud creó un mito, ¿no? Un mito de los orígenes para dar cuenta del surgimiento de lo humano, una especie de humanidad precultural y prehumana para dar cuenta de lo humano. Ahora, en el malestar en la cultura también hay un mito, aunque no esté planteado como tal, el mito de la libertad primordial, ¿no? Freud dice, la libertad del individuo no es un don de la cultura, era mayor antes de que hubiera alguna cultura, aunque no tenía valor, porque el individuo no estaba en condiciones de defenderlo. El desarrollo de la civilización impone restricciones sobre ella, y la justicia demanda que nadie escape a esas restricciones. O sea, arma una especie de mito por ahí parecido al del buen salvaje de Rousseau, ¿no? Digamos, de una especie de libertad humana, prehumana, precultural.
creo que esto es un mito, ¿no? Porque el desarrollo del artículo, y me parece de toda la concepción freudiana, obliga a pensar que si no hubiera cultura no habría humanidad. Y al mismo tiempo no hay cultura sin malestar, precisamente porque, como desarrollaba Rodi también, la cultura se edifica sobre restricciones, ¿no? Entonces, esas restricciones producen malestar, pero ese malestar impulsa a producir cultura. ¿No? Hay una frase de Néstor Brownstein de hace 50 años, 40 años en realidad, en un libro que salió a los 50 años del malestar en la cultura, donde él dice, la expresión misma, malestar en la cultura, se hace pleonástica. Si hubiese bienestar, no habría cultura. Ahora, ¿cuáles son las fuentes fundamentales de este malestar y de este sufrimiento vinculado a la cultura? Unas son las que provienen de las propias regulaciones de las relaciones comunitarias, pero creo que hay algo más que eso. Rodi hablaba recién de la incertidumbre, ¿no? Yo en lugar de incertidumbre pondría la cuestión del sentido y del sinsentido, ¿no? Una de las fuentes de sufrimiento es imponer al ser humano la obligación de buscar una finalidad y un sentido para su vida, porque no hay ninguna evidencia de que la vida tenga sentido. Él dice, los animales no se deben preocupar por el sentido de su vida, simplemente viven. El ser humano está todo el tiempo buscando una finalidad y un sentido a su vida. Buscando y actuando en función de eso. Y entonces Freud dice, ¿y cuál es la finalidad que muestran en su accionar los seres humanos? Y se contesta, es alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y mantenerla. Y agrega, este no es sino el programa del principio del placer, que es el que marca, fija su fin a la vida. Ahora, el problema es que es un objetivo de imposible realización. Freud dice irónicamente, el propósito de que el hombre sea dichoso no está contenido en el plan de la creación, ¿no? Clara ironía de Freud, ateo como él era. Además, dichoso y creación está entre comillas, ¿no? Ahora, es imposible y al mismo tiempo irrenunciable. El programa que nos impone el principio del placer, el de ser felices, es por un lado irrealizable, pero no es lícito y tampoco posible abandonar los esfuerzos por acercarse a su cumplimiento. Es esta encrucijada, digamos, ¿no? la encrucijada estructural, digamos, básica, más determinante que me parece alrededor de la cual gira el malestar en la cultura. Movido por el malestar que la cultura provoca al humano al imponerle desear, porque estamos en el plano del deseo, este ser humano, producto de la cultura, se vuelve ahora productor de cultura. Creo que el mayor efecto de la cultura es crear un ser humano deseante, un ser movido por un deseo, cuya realización es imposible, que está condenado a quedar eternamente insatisfecho, pero del cual no tiene escapatoria. Ahora, lo importante para nosotros es que este es el punto precisamente en que lo aborda el psicoanálisis al ser humano, en tanto deseante. Otras disciplinas abordan al ser humano desde otros puntos de vista. El eje central del abordaje del ser humano y del sujeto humano del psicoanálisis es abordarlo precisamente en tanto deseante. Un deseo que no conoce, deseo inconsciente obviamente, no conoce, que lo domina, que lo empuja, que es causa de sus mayores y más sublimes realizaciones, así como de los peores horrores de que es capaz, y también de los síntomas que lo abruman. Una pequeña frase de Lacan del seminario 8, él dice, el psicoanálisis es un método, una técnica, que se ha adentrado en este campo abandonado, desprestigiado, excluido de la filosofía por no ser manejable, por no ser accesible a su dialéctica
que se llama el deseo. Y creo que en este sentido la propuesta analítica, la propuesta freudiana, es soportar y sostener el deseo, hacerlo trabajar. Es diferente, y él lo señala. Al apuntar a la muerte de todo deseo, dice, como enseña la sabiduría oriental y la práctica del yoga, también es diferente a las promesas de un más allá mejor que ofrece la religión, y diría yo, también es diferente a los señuelos que produce el mercado contemporáneo, particularmente, que supuestamente pueden satisfacer todo deseo, aunque sea por un ratito. Este aspecto universal y estructural de la cultura, enfatizo el singular, este ámbito propio de lo humano, se encarga en infinidad de culturas, en plural, singulares y contingentes, con sus características y sus problemas propios. Y me parece importante diferenciar lo que corresponde a una y otra dimensión, porque sería tan reduccionista asignar todas las ideas de Freud desarrolladas ahí a una configuración cultural específica de 90 años atrás, ya pasada, digamos, la cultura centroeuropea de la época victoriana y el periodo de entreguerras, y entonces desecharla como que ya está pasado, como por el otro lado convertir el artículo en un texto sagrado, ¿no? Donde todas y cada una de sus afirmaciones valdrían de manera acrítica, en cualquier tiempo, lugar y circunstancia. Creo que esto es algo que Freud tenía muy claro, ¿no? De que su propia pertenencia a una cultura determinada lo condicionaba y le imponía prudencia al formular sus tesis universales. Y lo dice en el artículo, dice, no nos sentimos bien dentro de nuestra cultura actual, pero es difícil formarse un juicio acerca de épocas anteriores para saber si los seres humanos se sintieron más felices y en qué medida, y si sus condiciones de cultura tuvieron parte en ella, ¿no? Lo dice respecto de sí mismo. Entonces, la propuesta de este panel, abordar el artículo 90 años después, implica encarar su vigencia en ambos sentidos, ¿no? Tanto en lo estructural como en lo coyuntural de las culturas particulares. ¿Qué es lo que sigue vigente y qué es lo que puede haber cambiado? Tomo otra frase de Brownstein, de ese mismo artículo, respecto de el malestar en la cultura. Él dice, su poder estremecedor, su enfrentamiento con el pensar convencional, su lucha desgarradora contra las ilusiones de paraísos perdidos y futuros, mantienen una vigencia que no puede, quizá más ahora que en 1930, dejar de sacudir, incluso de irritar. Esto lo decía en 1980. En 2020 yo lo suscribiría completamente. Ahora, antes de avanzar 90 años, retrocedamos 22 años. 22 años antes, en 1908, Freud escribió otro breve artículo, más breve que este, y bastante menos interesante, que se llama Moral Sexual Cultural y Nerviosidad Moderna. A los dos artículos los separa una distancia enorme, que no es solo cronológica, porque ese primer artículo, Moral Sexual Cultural, sí se ocupa específicamente de la cultura y de la problemática cultural de su tiempo, de su propio tiempo. Y pone el énfasis en las restricciones a la sexualidad, las consecuencias que traen, fracasos matrimoniales, impotencia, frigidez, neurosis. Lo que destaca es que las que resultan particularmente perjudicadas son las mujeres, porque hay una regía, una doble moral que le permitía a los hombres, ¿no?, ciertas escapadas y ciertas salidas que a las mujeres no les estaban permitidas, ¿no? Y dice cosas como la inferioridad intelectual de tantísimas mujeres debe reducirse a la inhibición de pensar que se requiere para sofocar lo sexual. A esto me voy a referir un poquito más adelante, pero desde ya planteo un interrogante, ¿no? ¿Qué se puede pensar de una afirmación así hoy en día? En la cual, en la actualidad, muchas de estas condiciones son otras, han cambiado. Aún así vale el interrogante. ¿Hay una mayor cuota de felicidad, un menor malestar cultural, o los factores de malestar ahora son otros?
¿Qué diferencias se pueden plantear? Yo señalé, agrupé 3 o 4 que espero tener tiempo de desarrollar, aunque sea rápidamente. Tenés 15 minutos todavía, así que habla tranquilo. Bueno, está bien. No, creo que me va a alcanzar. Una de las principales funciones que Freud asigna a la cultura es gobernar la fuerza de la naturaleza y arrancarle bienes que satisfagan sus necesidades. Mediante los desarrollos de la ciencia y la técnica, el hombre ha logrado poner la tierra a su servicio, alcanzando el cumplimiento de la mayoría de sus deseos. La naturaleza es vista, me parece, ¿no? Como un espacio de conquista para el ser humano. El mayor dominio de la naturaleza, dice Freud, caracterizaría justamente a un país de cultura elevada, algo que despertaba su entusiasmo y admiración, ¿no? Cito textualmente: en el curso de las últimas generaciones, los seres humanos han hecho extraordinarios progresos en las ciencias naturales y su aplicación técnica, consolidando su gobierno sobre la naturaleza en una medida antes inimaginable. Los hombres están orgullosos de estos logros y tienen derecho a ello. Rodi hablaba recién del tsunami y del accidente nuclear en Japón, ¿no? Digamos como algo en lo cual el hombre no domina la naturaleza. Pero me parece que hay un factor mayor todavía, porque creo que probablemente fuera inimaginable para Freud en su época el efecto devastador y depredador que la voraz explotación de la naturaleza ha ido produciendo en una medida peligrosamente creciente, que está poniendo en riesgo al planeta y al borde de la extinción a numerosos seres vivos, ¿no? Los problemas de la deforestación, de la contaminación, el calentamiento global, los huracanes, los tifones, ¿no? Quizá lo único que queda fuera por ahora sean los terremotos, ¿no? Y los tsunamis. Pero no sé en qué medida, porque no sé si en la medida en que se difunda el fracking para extraer petróleo, no sé si no vamos a terminar produciendo terremotos también. Incluso la presente pandemia. La presente pandemia, según todos los expertos, está lejos de ser solamente un fenómeno natural, ¿no? Hay una causación cultural y humana de la pandemia, ¿no? De los métodos de producción, de los métodos de producción animal. Habrán leído en estos días que en Dinamarca van a sacrificar no sé cuántos millones de bisones porque ha aparecido una cepa nueva de coronavirus entre los bisones. Sí. Ayer o anteayer leí que en Francia también, ¿no? Ahora, ¿y por qué hay criaderos de bisones? Y porque hay gente que usa tapados de bisones, ¿no? O sea, hay toda una problemática supuestamente natural causada por acciones, diríamos, culturales, ¿no? Me recuerda una pequeña viñeta del negro Fontana Rosa, ¿no? Donde aparecía una señora con un tapado de piel de nutria diciendo, ¿me queda bien? Y quien la miraba le decía, le queda perfecto, mucho mejor que a la nutria. Me parece que da cuenta un poco, ¿no? De a dónde nos está llevando el accionar humano. Y tal vez habría que pensar en la actualidad como un rasgo de elevado nivel cultural el cuidado y la protección de la naturaleza contra la degradación y la destrucción que los propios avances culturales producen, que llegan a amenazar a la supervivencia de la humanidad toda. No creo que un negacionista como Trump, por ejemplo, que niega el cambio climático, etcétera, pueda ser considerado un exponente de cultura elevada, ¿no? Ahora, hablaba de la naturaleza como espacio de conquista, pero no solo la naturaleza, ¿no? En la época de Freud, territorios y pueblos también eran espacios de conquista. Era la época del apogeo de algunos imperios coloniales. Había algunos que ya habían entrado en decadencia, como el imperio español o el imperio portugués, pero había otros que estaban en su apogeo y florecientes, ¿no? El de Gran Bretaña estaba en su máximo esplendor, el de Francia. Había
guerras entre potencias imperiales, ¿no? Cuando en la Primera Guerra se disolvió el Imperio Otomano, no se liberaron países y pueblos, sino que pasaron a ser, el Medio Oriente, por ejemplo, se lo repartieron entre Gran Bretaña y Francia. Alemania nunca fue una potencia colonial. El expansionismo alemán se produjo esencialmente dentro de Europa y eso llevó en gran medida a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos, conquistar espacios y territorios a costa de sus vecinos. O sea, el colonialismo, no hay ninguna mención de esto. No sé si debería haberla. No, digo cómo se la puede ver desde hoy en día, porque el colonialismo sí ha pasado a ser un gran tema después de Freud, pero se ve que en la época de Freud estaría naturalizado, por ahí no sería visualizado como un tema, como una problemática cultural. Al día de hoy, no solo la protección de la naturaleza, sino la protección de pueblos y culturas amenazadas también de extinción. Paso a otro tema. Aún en un artículo que por muchos es considerado pesimista, ¿no? Freud se muestra esperanzado en el progreso que significa para todos los seres humanos el acceso a niveles más elevados de cultura, a pesar de que ya había pasado la Primera Guerra Mundial con todos sus horrores, y a pesar de que el artículo, no perdamos de vista, es escrito en plena crisis mundial por la caída de Wall Street en el 29, que produjo una catástrofe económica y social a nivel mundial, y es una de las causas históricas que todos los historiadores asignan al surgimiento del nazismo, del fascismo y demás, ¿no? Digamos, de todas las dictaduras que llevaron a la Segunda Guerra. Pero Freud pensaba que una cultura más elevada permitiría enfrentar el máximo obstáculo que se opone a la cultura, la inclinación constitucional de los seres humanos a agredirse unos a otros. Algo que es decisivo, dice él, porque ya entonces, en el 30, los seres humanos habían alcanzado un dominio tal de la naturaleza que les resultaría fácil exterminarse unos a otros hasta el último hombre. Y todavía no estaba, la era atómica recién surgiría 15 años después. Aún pagando el precio de una elevación del sentimiento de culpa producido por el desarrollo cultural, para Freud solo ese desarrollo, el desarrollo y el progreso cultural, podría crear condiciones más favorables para la convivencia humana, ¿no? Y dice, épocas futuras traerán consigo nuevos progresos, acaso de magnitud inimaginable en este ámbito de la cultura. Se ve que él tampoco podía imaginar lo que ocurriría muy pocos años después, en el ámbito de una sociedad que había alcanzado justamente el mayor nivel de desarrollo cultural, ¿no? La sociedad alemana, la peor y la más salvaje barbarie agresiva se desencadenó ahí, poniendo gravemente en cuestión para siempre, creo yo, o por lo menos hasta el día de hoy, la idea misma de progreso cultural. ¿Existe tal cosa como progreso cultural? Y un progreso cultural que resuelva todas estas problemáticas. Pensemos en Theodor Adorno, ¿no? La famosa frase de Theodor Adorno, después de Auschwitz no se puede escribir más poesía. Pensemos en la poesía de Paul Celan, ¿no? Que fue un sobreviviente de los campos de concentración donde perdió a toda su familia y que intentó escribir poesía, una poesía totalmente balbuciante y desarticulada. Cabe recordar su reacción irónica al enterarse en mayo del 33, o sea, poco después del ascenso de Hitler al poder, de que sus libros habían sido quemados en la plaza pública junto con muchos otros. Y él dijo, ¿cuánto ha avanzado el mundo? En la Edad Media me habrían quemado a mí. Pero tuvo la suerte te quedan 5 minutos, Miguel. Perdón. Está bien. Sí, no, gracias. Perdón. No, está bien. Creo que por suerte para él murió al comienzo de la Segunda Guerra, suerte que no tuvieron muchos de sus familiares, sus hermanas y demás.
porque su destino hubiera sido mucho peor que el de la Edad Media. Tampoco podía imaginar los profundos cambios que los roles masculinos y femeninos, y en particular el lugar social ocupado por las mujeres, se han venido operando en estas últimas décadas, que eran inimaginables en su sociedad. Y ahí tomo algunas de las cosas que él dice, ¿no? ¿Qué se puede pensar? Particularmente en el artículo de 1908, ¿no? Él dice, habla de la presencia de una pulsión sexual más débil en las mujeres, a las que le fue concedido en menor grado el don de sublimar la pulsión, por eso son más neuróticas, su dócil sometimiento a la imposición de reprimir su sexualidad para preservar su inocencia femenina, el destino único que les es reservado, el matrimonio y la maternidad. Es cierto que no deja de responsabilizar voy a tratar de ir rápido, a la cultura de su época por esta situación, ¿no? Algo que muchas veces no se le reconoce. Él dice, la crianza de las mujeres les prohíbe interesarse intelectualmente en los problemas sexuales. Se condena esa curiosidad como no femenina. De esa forma se las aparta de cualquier forma de pensar, y el conocimiento pierde valor para ellas. La prohibición de pensar se extiende más allá del campo sexual. Esto es efecto de la imposición cultural para Freud. Se muestra un tanto escéptico de las promesas del comunismo, ¿no? Algo más de una década después de la Revolución de Octubre, no porque no comparta las propuestas económicas y sociales, lo dice explícitamente, sino porque le parece que su premisa psicológica le parece una vana ambición, ¿no? El pensar que una vez satisfechas todas las necesidades, nadie tendrá motivos para ver en el otro a su enemigo. ¿Por qué el escepticismo? Y porque él lo atribuye en gran medida al humano gusto por la agresión. ¿No? Yo podría, a partir del artículo, proponer otra tesis, y es precisamente la dimensión del deseo. En su crítica al programa de Gotha, Marx dice que le gustaría ver inscrita en la bandera de la sociedad comunista el siguiente lema: de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Lema me parece de una nobleza indiscutible, pero que creo yo no toma en cuenta precisamente la dimensión deseante del ser humano, ¿no? Porque las necesidades pueden objetivarse, pueden satisfacerse, pueden cuantificarse y satisfacerse, el deseo no. Y el ser humano es un ser deseante, imposible de satisfacer. No puede dejar de desear inagotablemente sin que el otro sea visto ni como un igual ni como un límite, sino al contrario, como un instrumento, un recurso o un obstáculo que debe ser eliminado. En el primer comentario que apareció al malestar, en 1930, Theodor Reich lo ilustra irónicamente. Dice, el hombre se asemeja a aquel arbolito que siempre quiso tener otras hojas. No dudo de que también entonces, cuando su follaje sea enteramente rojo, seguirá queriendo tener otras hojas. Así que podría pensarse quizá que un factor que pueda haber contribuido a frustrar la experiencia socialista pueda haber sido el no dar lugar a la problemática del deseo humano. Y por último, el ratito que me queda, aunque sea incursionar en una experiencia personal, digamos, de diferencias culturales sincrónicas. Desde hace unos años yo estoy viajando 2 veces por año a Corea, a trabajar con una pequeña institución psicoanalítica que hay allá. Voy con otras 2 colegas occidentales y trabajamos unos días con los colegas coreanos. Literalmente en la otra punta del mundo. Es exactamente en la otra punta del mundo, totalmente diferencias culturales, sociales, políticas, históricas, económicas, todo lo que a uno se le ocurra. Sin embargo, ¿no? en los materiales clínicos que vemos, que están obviamente traducidos al inglés, ninguno de nosotros habla en coreano, los motivos inmediatos de sufrimiento de la gente se parecen mucho, los malestares y conflictos entre las relaciones son reconocibles,
los conceptos y modelos clínicos psicoanalíticos resultan operativos, por lo menos en mi experiencia. Todo esto me parece trascender las prevenciones que un relativismo cultural rigurosamente entendido podría plantear. Aún con todas las dificultades, ¿no? Trabajar con traducción y demás, me hace pensar en la solidez del edificio conceptual y del dispositivo clínico psicoanalítico, que en mi experiencia, en esta acotada experiencia, funcionan más allá de los límites de la cultura donde fueron creados y se desarrollaron. Ahora, otro aspecto, 2 minutos. Ya estamos pasados. Un minuto más, dale, Miguel, para poder dar lugar a las preguntas. Un minuto más, porque me parece interesante. Sí. Se planteó un conflicto dentro del grupo, un conflicto que llegó a tomar una dimensión muy grande y ninguno de nosotros, los 3 occidentales que íbamos, no llegamos a entender por qué tenía tanta dimensión. Y creo que uno de los colegas coreanos, bastante familiarizado con la cultura occidental porque se formó en Estados Unidos, nos dio una explicación que me parece sumamente interesante. Dijo, lo que pasa en Occidente, el problema más gravoso es el problema de la culpa. La culpa abruma, aplasta. No por casualidad, las 2 últimas secciones del malestar Freud los dedica al sentimiento de culpa. Y él lo toma como un estado más avanzado del desarrollo superyoico, ¿no? De su internalización en relación al periodo, digamos, al estadio previo, que es la angustia social ante la autoridad externa. Y lo que él nos decía, en la mentalidad oriental es distinto. Acá la culpa no importa tanto. Lo que importa es la vergüenza. La vergüenza resulta abrumadora e intolerable y puede llegar al suicidio. Y ahí pude entender parte del conflicto que se había jugado y que a nosotros desde otro ángulo nos parecía exagerado y desmesurado. Corto acá. Digamos, lo que me planteo es qué relación, qué diferencia puede haber entre la culpa y la vergüenza. No me convence simplemente ponerlas en serie. Digamos, la vergüenza como un estadio previo a la culpa. Porque el superyo coreano no creo que sea menos desarrollado y más liviano que el superyo occidental. Entonces me pregunto, ¿podrá ser que en la cuestión de la culpa ahí sí haya una diferencia cultural y sea más inherente a la cultura occidental de la que Freud era parte, y que en las culturas orientales el superyo quizá funciona de otra manera? Lo dejo planteado como interrogante porque no tengo respuesta, ¿no? Pero en todo caso me parece que todo esto da cuenta de la vigencia y de lo vivo que resulta el artículo y todo lo que plantea. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Rodi. Ahora Silvia va a empezar a leer las preguntas, les pedimos todas las preguntas por chat para que de esa forma tanto Rodi como Miguel pueda contestarlas. Y junto con esto, digamos, para empezar también una pregunta, si la infelicidad es sinónimo de malestar o puede haber malestar estando felices. Ahora, Silvia, te dejo para que leas las preguntas. Esa es una pregunta que quería hacer yo. Hay 2 o 3 preguntas por ahora. Fuerte, Silvia, habla. Lidia Escalosuf dice que si la civilización puede ser pensada como instituir renunciamiento o rehusamientos. Como se dijo, estos pueden ser vividos como cuidados o como cercenamientos de la libertad. Y ella pregunta si no entraría a tallar la responsabilidad como componente humano de construcción de la civilización. Después Alma Ramírez, pide que se le cite el libro de Foucault que nombró Rodi. Las palabras y las cosas. Ahí está. Silvia, se te escucha bajo. Bueno, voy a ver si lo hago desde otro lugar, así se me escucha mejor. Dale, Silvia. Bueno, y otra de las preguntas, no sé si se me escucha en este momento. Sí, se te escucha bien. Bueno,
En las narrativas actuales, ¿cómo pensar un bienestar en la cultura? ¿Es más tanática en esta época que cuando Freud escribió el malestar? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ¿quieren contestar hasta ahí y después seguimos con las preguntas? ¿Les parece bien? Cortito para dar lugar a más preguntas. Primera cuestión, lo que vos planteabas acerca de la cuestión de la felicidad. Sí, felicidad y malestar, y se puede... A ver, en lo que yo he ido leyendo hasta ahora, la aspiración a la felicidad es un invento del siglo XX. No es una idea que abarca toda la humanidad. Incluso la noción de felicidad, por lo menos así lo dice Régis de Rougemont, que tiene un libro precioso que se llama El amor y Occidente, en donde él supone que la aspiración a la felicidad o el alcance de la felicidad está ligado a lo que él llama la consumación del amor. Y en ese sentido, la idea de consumación del amor es una idea que incluso es la que Freud cita en El malestar de la cultura, que la toma del diálogo de Platón, del banquete, en donde esa consumación del amor es precisamente una experiencia plena. Y precisamente lo que plantea Rougemont es que esa felicidad es un ratito, como decía. Y nuevamente, hay una película maravillosa, o por lo menos a mí me pareció maravillosa, que es El Imperio de los Sentidos, una vieja película japonesa, donde ellos intentan llegar a un orgasmo en el cual no haya más deseo, como decía Miguel. Coincido totalmente con todo el tema del deseo. En última instancia, la felicidad, planteada en estos términos, implica colmar el deseo, imposible si los hay. Por eso es que incluso Freud, en El malestar en la cultura, más allá del principio del placer, plantea que la imposibilidad de poder mantener ese estado de felicidad es lo que motoriza que siga viviendo relaciones. Y lo llama a eso factor pulsionante, porque plantea que precisamente en tanto no se colma el deseo, es como si se planteara, bueno, la próxima vez sí. Y la particularidad de las relaciones, él la plantea un poco en esos términos. Por Miguel, último, para terminar con esto, a ver, en el medioevo, la idea central no era ser feliz, era la salvación. Y tuvo un enorme éxito la idea esta de la salvación. Por eso vuelvo a decir que la idea de felicidad, como felicidad, es inalcanzable. Es un ratito. Diría que incluso, para tomar un ejemplo clínico, diría que la felicidad está mucho más asociada que al orgasmo, está asociada al juego sexual. Yo alguna vez tuve un paciente que se masturbaba durante 15 horas sin llegar al orgasmo, como un modo de que no haya un corte en eso. Y la felicidad está precisamente en que eso no tenga un corte y uno, en ese sentido, no tenga una expresión plena del deseo. Perfecto. Me alegro mucho toda la locución que hizo Miguel sobre el deseo, con el cual coincido totalmente. En todo caso, lo dejo Miguel acá y después vamos a las otras preguntas. A continuar con las preguntas. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Rodi. Miguel, ¿querés contestar algo de estas preguntas? Sí, un par de breves reflexiones sobre lo de la infelicidad y el malestar. Freud habla de dos dimensiones, ¿no? Vinculadas al bienestar, digamos. Una sería la ausencia de sufrimiento
¿no? Algo así como un bienestar pasivo. No ese es el término que él usa, es el que me viene ahora a la cabeza, ¿no? Otro es una felicidad activa, que me parece interesante cómo lo toma Rodi, por el lado de la dimensión del amor, porque él dice, el modelo que tenemos de felicidad es el goce sexual asociado al orgasmo, ¿no? Ese es nuestro modelo de felicidad. Ahora, como bien decía Rodi, esa felicidad es momentánea. Freud lo dice, podemos tener momentos de felicidad. Lo que pasa es que la aspiración humana a la felicidad es como una especie de felicidad no solo pasiva, o sea, no solo ausencia de sufrimiento, sino de permanencia de un goce permanente y activo. Me parece interesante, ¿no? Porque si en la Edad Media la idea no era la de la felicidad, sino la de la salvación, era porque lo que podría considerarse la felicidad estaba asignada al otro mundo, al más allá. O sea, era vigente, todavía regían, ¿no?, las promesas de los discursos religiosos, que todavía quizá para alguna gente siguen vigentes, ¿no? Según dicen, por ejemplo, muchos de los kamikazes musulmanes lo hacen, se inmolan con la promesa de que allá, ¿no?, les está prometido una especie de paraíso de la abundancia, con montones de vírgenes y demás. O sea, 70 vírgenes, Miguel. ¿Cuántas? 70. 70 vírgenes, bueno. Hay que soportar 70 vírgenes. Pero bueno, ahí hay una especie de promesa de salvación y de felicidad en el más allá. ¿Que la institución de la civilización implica renunciamientos? Sí, creo que sí. Y que eso es un cercenamiento a la libertad, y en general se lo padece como un cercenamiento a la libertad, ¿no? Por eso es que uno se rebela y demás. Ahora, lo que se pierde de vista es que no hay libertad sin, digamos que esa misma institución de la civilización instaura la posibilidad de una libertad limitada. Lo que no soportamos son los límites. Ahora, el límite no está puesto después, sino que el límite está en el comienzo, digamos, es lo que crea la condición de posibilidad, ¿no? Pero claro, cuando uno se topa, se queja contra eso, ¿no? Ahora vemos, está lleno de liberales, libertarios, ¿no? El concepto de libertad da para todo, ¿no? Y para, digamos, rebelarse contra todos los malestares actuales, ¿no? Todos tienen que ver supuestamente con el cercenamiento de la libertad. Si ahora, si el periodo nuestro es más tanático que aquel, la verdad es que no lo sé. Yo me atengo a lo que Freud decía, es difícil comparar. Es difícil comparar, nosotros estamos sumergidos ahora, digamos, nuestra actualidad la vemos y la vivimos desde adentro, la otra la vemos según quien nos la cuenta, e incluso esta, ¿no?, según quien la vive. Yo creo que debe haber gente, no sé, esta gente que hablaba Rodi, ¿no? Digamos, los beneficiados del índice de Gini en la sociedad chilena. Para ellos seguramente deben vivir o debían vivir, por lo menos hasta octubre pasado, ¿no? Que a la mujer de Piñera se le llenó no me acuerdo cuál fue la expresión que usó, ¿no? Alienígenas. Alienígenas. Se le llenó de alienígenas, o sea, no eran humanos, no entraban en la cuenta. Así que, qué sé yo, la verdad es que yo, como Freud, sería muy prudente en este aspecto. Me parece difícil hacer comparaciones. Bueno, pararía acá. Yo retomaría entonces la pregunta de Lidia que había iniciado Miguel. Es muy compleja la idea. ¿Por qué es muy compleja?
porque la civilización necesariamente es un rehusamiento. Y tenés que... es difícil pensar que ese rehusamiento te conviene, si es que momentáneamente cercena un deseo tuyo o una posibilidad tuya. Tenemos un modo de pensar, como ese viejo dicho judío, y eso que dictaron es bueno o malo para los judíos. Y nos resulta muy difícil pensar que algo que no es bueno para nosotros es bueno. Esto implica una noción muy compleja, que es la de bien común, y que uno se pone el barbijo y se queda dentro de su casa porque es en aras de un bien común, para no contagiar a otros. Perdón, ¿puedo decir algo? ¿O no? Porque el sentido de la pregunta es la inclusión del concepto responsabilidad tramado con lo que se mencionó. ¿Cómo juega la responsabilidad en el tolerar el cercenamiento de la libertad o la imposición de rehusamientos? Pero la idea de responsabilidad, mi querida Lidia, con quien también tengo una larguísima relación desde el Lanús, la noción de responsabilidad es una noción tremendamente difícil. Convengamos que la noción de responsabilidad no es un don de la naturaleza. No. Es algo que trabajosamente uno en algún momento puede sentirse responsable y en ese sentido sentir que uno es responsable de hacer algo que no le viene bien a uno, porque viene bien a la gente con la cual uno convive. La noción de responsabilidad y de la noción de bien común y de renuncia frente a algo que uno quiere hacer, y a mí déjenme de jorobar y déjenme hacer lo que se me da la gana, es la primera idea que aparece. La idea de responsabilidad y la idea de que esto se hace en pro de un bien común es muy complicada. Sí. Ojalá fuéramos más responsables, pero siempre me acuerdo de un paciente mío que él decía con orgullo que la mayor virtud que él tenía es que él nunca había hecho una cola. Cada vez que había una cola se colaba. Este hombre obviamente no pensaba en el bien común, ni pensaba que hacer una cola es un acto de sacrificio, que uno hace un rehusamiento a colarse en aras de un cierto orden. Seguro. Fíjate, incluso yo te diría, en el caso, dame 2 segundos más, lo difícil que fue la experiencia de Hannah Arendt cuando escribió el libro Eichmann en Jerusalén, y llegó a la conclusión que Eichmann era un pobre tipo, era un burócrata que le habían encargado de desratizar el mundo, que no era un monstruo. La élite judía la masacró, porque no podía pensar que Eichmann era un pobre tipo, no era un monstruo. Y de paso lo que ella de algún modo insinuaba, que cualquiera de nosotros, burocráticamente, puede llegar a cosas parecidas a semejantes aberraciones. Diría que el tema de la responsabilidad es un tema muy complejo, me parece que es para darle muchas vueltas y como una elaboración sumamente sofisticada. Respecto de si es tanático o no, yo diría lo mismo que Miguel, me resulta difícil, me parece que es una pregunta que por lo menos yo no estaría en condiciones de responderlo hoy. A mí me toca hacer el papel de mala, pido disculpas. Nos quedan 15 minutos y muchas preguntas. Yo diría, Silvia, si estás de acuerdo, leer todas las preguntas y que entre Miguel y Rodi puedan contestarlas. Disculpen, pero me toca hacer el papel de mala hoy. A vos, Silvia, lee las preguntas. Y eso que no pareces mala, ¿eh? Lidia dice que si no son parientes la culpa y la vergüenza, por esto que planteaba Miguel hace un rato. Después hay una pregunta una intervención
y de Enrique Alba, que dice si la incertidumbre y la insatisfacción podrían ser consideradas como expresiones de la angustia. Y otra más que él propone es si podría haber tendencias regresivas en la cultura, así como Freud las considera en el sujeto. ¿Cuáles serían? Bueno, otros agradecen a Alma Ramírez, nos agradecen a Miguel, a Rodolfo y al equipo del USAM. Gracias a ambos. Alma Ramírez dice, si aceptar el cercenamiento de la libertad no tiene que ver con aceptar la castración. Por ahora estás ahí. Contesten quien quiera empezar. Pues puedo decir, me quedó en el tintero algo de la responsabilidad que estuvieron dialogando recién Rodi y Lidia. Porque creo, ¿no?, que me parece que el ejemplo clínico que daba Rodi es claro. Ahí hay una opción ética. Digamos, la responsabilidad ante el otro y ante el conjunto supone una elección ética, ¿no? Y creo que sí, que abre a toda otra serie de problemáticas, ¿no? Digamos, la elección ética en todo caso, ya que estamos hablando de la libertad, es un cierto margen de libre albedrío que le queda al ser humano, ¿no? Hay un cierto margen de elección posible, no está completamente determinado, y hay encrucijadas y hay problemáticas ante las que tiene una elección, ¿no? Esperar en la cola o colarse sistemáticamente, ¿no? En ese sentido, lo de Hannah Arendt, no sé, me despierta algún interrogante. Un pobre, digamos, caracterizar a Eichmann como un pobre tipo, ¿no? ¿Lo exime de responsabilidad ética? No, para nada. Para nada, ¿no es cierto? O sea, la cuestión de la responsabilidad sigue en juego, ¿no? El argumento de él, que es el mismo argumento que tuvimos acá con la obediencia debida. Cumplía órdenes él. Cumplía órdenes, claro. Digamos, me parece que si algún progreso hay, ¿no? Y tomo un poco la pregunta de Enrique, lo de tendencias regresivas en la cultura. ¿Qué sé yo? La verdad es que yo dudo de que haya progreso y regresiones. Posiblemente haya regresiones. Sin lugar a dudas que Auschwitz, o todo lo que Auschwitz simboliza, es una regresión terrible, fue una catástrofe a nivel de la humanidad, de la cual la humanidad, creo yo, no se ha todavía terminado de rearmar y de rearticular. Así que puede ser que lo haya. Lo que pasa es que yo tomaría con pinzas la idea de progreso cultural y de regresión cultural. No sé si hay tal cosa. Si culpa y vergüenza son parientes, no sé, la vergüenza es ante la exposición ante el otro y los otros, ¿no? Digamos, la culpa es propia, o sea, uno puede estar abrumado por la culpa por algo que hizo, o por algo que imaginó, o por algo que pensó, sin que nadie lo sepa, sin que haya ninguna autoridad externa. La vergüenza es ante la exposición y la humillación. Me parece que hay una diferencia estructural, ¿no? Creo que no son lo mismo, pero tampoco me convence el pensar, por ejemplo, que la vergüenza es evolutivamente anterior a la culpa, y que la culpa significa un desarrollo superyoico más evolucionado. Que la incertidumbre y la insatisfacción puedan ser dimensiones de la angustia, sí, creo que sí, sin entrar en demasiados detalles, pero sí, me parece que algo de eso hay, ¿no? En todo caso, si la angustia es la presentificación del objeto A, estoy hablando de Enrique, sí, en la incertidumbre y en la insatisfacción me parece que algo de eso hay, o sea que alguna dimensión de la angustia hay. Bueno, paro acá porque se me han perdido otras cosas. Respecto de vergüenza y culpa,
hace algunos años, con dos amigos comunes con Miguel, con Carlos Slutsky y con Guillermo Vigliani, estuvimos discutiendo el problema de la vergüenza y la humillación. Tratando de establecer una distinción metapsicológica entre culpa y vergüenza. Culpa es claramente un problema ético y es, por lo menos dentro de la metapsicología freudiana, es un problema del yo con el superyo. En cambio, vergüenza, después de darle muchas vueltas, habíamos llegado a la conclusión que la vergüenza es un problema más bien con el ideal, que en todo caso, en vez de distinguir lo bueno y lo malo, distingue lo bello y lo feo. La sensación de vergüenza siempre implica una sensación de inferioridad de algo que no tiene que demostrar uno, y sobre todo la vergüenza habitualmente necesita un testigo, al cual se lo evita. Pero es bastante complejo, ¿no? Y cómo además la vergüenza puede evolucionar hacia la humillación cuando en la vergüenza el sentimiento es un sentimiento propio de uno frente a un sentimiento de inferioridad que no quiere que sea visto por los demás. Cuando la vergüenza evoluciona hacia la humillación, uno se siente atacado y en vez de esconderse, ataca. Pero es un tema apasionante de poder distinguir culpa, vergüenza, humillación. Me parece que hace falta una discusión teórica importante acerca de esto. ¿Hay alguna otra pregunta, Silvia, antes de que terminemos? Bueno, no sé si está contestada la de Alma Ramírez, de aceptar el cercenamiento de la libertad, que tiene que ver con aceptar la castración. Sí, por supuesto, yo diría que sí. Sí, se me quedó absolutamente, totalmente de acuerdo. Es aceptar la castración. La castración justamente es un límite al goce, ¿no? Claro. Un límite al goce indefinido. Aceptar la castración no como la pavada de que la amenaza de que te corten el pito. Aceptar la castración es aceptar la incompletud. Exacto. Claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Me parece que sí, Silvia, al final. Bueno, Rossi planteó de Hobbes, Rodi planteó, yo no sabía quién era Rossi, Rossi. Bueno, Rodi planteó de Hobbes que el hombre bueno, y Freud describió... Decía que él le daba de alta a un paciente cuando el paciente decía que era un tipo más o menos, con una mujer más o menos, con hijos más o menos y con un analista más o menos. Eso es castración. Y después queda una pregunta, ¿no? También. Bueno, después Alba Brengio, que bueno, excelente, que fue un placer escucharlo. Miriam dice, ¿podríamos relacionar a la culpa y la vergüenza como diferentes manifestaciones ante el deseo? Sí. Da para otra conferencia eso. Sí, sí, ante los límites del deseo. Claro. Sí, pero estoy de acuerdo. Me parece que es como para... No es para responderlo así rápidamente, sino para elaborarlo un poco más. Sí. Bueno, realmente ha sido maravilloso escucharlos. Muchísimas gracias, Rodi, muchísimas gracias, Miguel, a todo el público por estar hoy presentes. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, yo muchas gracias. Para mí esto además tiene como un doble sentido, la conferencia de hoy, además de la alegría de estar con Miguel, es casi como una despedida de mi función como rector. Es la última actividad que en el departamento de extensión tengo, como rector, tengo lugar. Con lo cual, además de la alegría de haber participado en esta mesa, me da mucha alegría. Bueno, es casi una despedida para mí esto.
Sí, desde el Departamento de Extensión también es nuestra última actividad porque también terminamos con nuestro trabajo en el departamento. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y dejamos acá. Perdón, no, Sí. aprovecho, yo por ahora creo que voy a seguir como director de la Maestría de Cultura y Salud Mental. Sí. Y la verdad que me encantaría si esto puede motivar a alguien, porque abordar los problemas de la cultura en relación con aquello de lo que nosotros nos ocupamos parece una dimensión fundamental. Así que si alguien se siente motivado a hacer la Maestría de Cultura y Salud Mental, un chivo. Bien, Miguel. Bien, Miguel. Bien, Miguel. Chao. Maestro en Bueno, chao. marketing. Chao. Hasta luego.